¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Claro, ha generado mucha discusión, incertidumbre en la población. Estas cifras, ¿cuáles de las 12, por cuál hay que guiarse, cuál es la diferencia de cada una? Bueno, vamos a tratar de zanjar todas esas dudas junto a Rafael Arauz, del Departamento de Energía del Ministerio de Salud, con cifras que tienen metodología y objetivos distintos, ¿no? Ujú. La del DEIS y la que se reporta a diario. Sí. Partamos por eso. ¿Cuál es el objetivo de la del DEIS y también el objetivo de la cifra del reporte diario? Bueno, hola, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que es súper importante como tratar de entender cómo se hace el recuento de fallecidos en una situación de pandemia. Habitualmente uno tiene el DEIS, al menos en Chile, otros países tienen otros mecanismos que funcionan un poco para registrar las estadísticas vitales y nos entregan información año a año acerca de lo que pasó para atrás. En una situación como esta, de emergencia, por así decir, tenemos que sacar un poco, tenemos que diseñar estrategias que nos permitan tener información día a día o en forma periódica más frecuente de lo que DEIS habitualmente hace. En torno a eso, uno separa entonces dos caminos. Uno los que son los conteos diarios de fallecidos y otro que son los registros de estadísticas vitales. En Chile, en estos momentos, el recuento diario de fallecidos lo hacemos desde el Ministerio de Salud y la idea es informar día a día para dónde van las tendencias de fallecidos. ¿Okay? El método que estamos usando, que usa el registro civil y la base de datos de los laboratorios, tiene cierta demora, por lo tanto no nos dice información sobre las 24 horas recientes, pero sí en la medida que pasan los días se va generando una curva, es decir, un número estable que nos dice dónde estamos. Si uno mira para atrás esta semana, por ejemplo, sabemos que alrededor de 150, 160 personas fueron falleciendo día a día. Y ese número se va estabilizando y nos va mostrando una tendencia que puede ser al alza o puede ser a la baja, y eso nos permite tener información diaria de cómo estamos desde el punto de vista de fallecidos, y eso nos permite estimar necesidades, ¿cierto? Y tomar decisiones de salud pública. Esos números, como son diarios, tienen ciertos defectos que no tienen los sistemas más, por así decir, reflexivos. DEIS hace lo mismo que hacemos nosotros, es decir, también toma información del registro civil, también toma información de los laboratorios que reportan exámenes de SARS-CoV-2, pero también toma otras fuentes de datos, de la policía, de fichas clínicas, de los hospitales, etcétera, del mismo Epivigila. Y según toda esa información, ellos pueden concluir cosas distintas que las que nosotros estamos concluyendo, porque pueden, por ejemplo, decir, mira, sabes que te faltó agregar a este fallecimiento que en realidad sí está relacionado a COVID y ustedes por A o B razón no lo consideraron. Y por otro lado nos puede cambiar la categoría, nos puede decir esta persona que tú consideraste confirmado en realidad es sospechoso o es un no confirmado. Entonces, DEIS, el objetivo que tiene es de alguna manera darnos un control de calidad de cómo lo estamos haciendo en cuanto al recuento diario. ¿Ya? No van a coincidir los números porque efectivamente DEIS tiene más elementos para tomar decisiones y para comentar los números reales de lo que está pasando. Y por otro lado nos va a entregar información adicional. ¿Cuál es esa información adicional? Aquellos fallecidos que después de un análisis no tienen confirmación de laboratorio, pero que pueden haber sido debido a COVID, por lo tanto nos entrega ese número que fue muy conocido el fin de semana, que en este caso eran alrededor de 3.000 pacientes, personas que habían fallecido debido a COVID sin confirmación de laboratorio, y además nos entrega otra información. Por ejemplo, nos permite comparar mortalidad entre zonas del país, ¿cierto? Ustedes vieron que Santiago tiene más que otras regiones, etcétera, y también nos permite en el tiempo, no por ahora, pero en el tiempo nos va a permitir conocer si es que hay exceso de mortalidad, es decir, si la gente está muriendo de otras cosas debido a que por la atención que tiene COVID, uno sin quererlo, ¿cierto?, puede dejar de acudir al doctor por un dolor al pecho, por ejemplo. Rafael, creo que esto se empieza a entrampar o al menos generar la duda en la ciudadanía cuando se informa que esta cifra, la del DEIS, es la que se le entrega a la Organización Mundial de la Salud y no esta cifra de reporte diario y Sí, a la sociedad chilena, digamos, el reporte diario. ¿Por qué esa diferencia sí, de entregar esa información a un organismo internacional y en el reporte diario no incluirla? yo creo que ahí hay dos cosas que hay que despejar. En primer lugar, lo que la OMS de alguna manera dicta en sus guías son recomendaciones para los países, y los países, según sus capacidades y sus condiciones, envían la información. Es decir, queda un poco a la libertad de los países. Los países, por supuesto, que son parte de la OMS, tratan de seguir esas líneas, y el dato más importante es aquellos fallecidos que son confirmados. ¿Por qué? Porque es lo que la OMS reporta. Uno, lo que la OMS reporta, que efectivamente son aquellos fallecidos que tienen confirmación, por lo tanto eso se ha hecho siempre. Y por otro lado, la OMS pide para otros fines que se les envíe información de aquellos casos que no están confirmados. En Chile lo que hemos hecho todo el tiempo es enviar información acerca de los casos fallecidos confirmados.
Eso se ha ido aclarando en el camino, actualmente está muy claro. Inicialmente era más difícil definir confirmados versus no confirmados, pero lo que se ha enviado a la OMS son los casos confirmados. Recién ahora nosotros estamos en condiciones de informarle a la ciudadanía, informarle al país y a la OMS el resto de toda la información de estadísticas vitales. Entendiendo que el trabajo que hace el DEIS es mucho más robusto, ¿no? Tiene otros canales de información, ¿no hubiese sido recomendable o quizás poder ser más aclaratorio, incluir también esta cifra de forma semanal? Entiendo, no se puede hacer diariamente, pero de forma semanal, desde el inicio de esta pandemia, quizás para generar también esta tranquilidad en la gente? Sí, entiendo la pregunta. Probablemente si hubiéramos estado en condiciones de hacerlo al inicio de la pandemia, lo hubiéramos hecho. Yo les recuerdo que aquí la respuesta es: estamos en una pandemia. Por lo tanto, ninguno de estos mecanismos, ni el recuento diario, ni la capacidad de DEIS para informar semana a semana, existían al principio de la pandemia, ni en la mitad de la pandemia. O sea, esto ha sido una capacidad que hemos desarrollado. Nosotros tenemos, incluso ustedes pueden ver, una minuta del Consejo Asesor, del cual yo soy parte, que antes de la publicación de CIPER ya publicó, sin, por supuesto, conocer esto, cuál era el camino que teníamos que seguir para informar fallecidos. Por lo tanto, es algo que todos veníamos pensando de antes y no fue algo reactivo a las noticias de las últimas semanas. En ese sentido, es una opción que estaba sobre la mesa. Por supuesto. Finalmente, DEIS tiene un trabajo que es retrospectivo, ¿no? Que generalmente se actualiza al año siguiente. Así es. No existía la posibilidad de hacerlo en menos tiempo que al menos esta semana, ¿no? O sea, ahora tienen la capacidad, o sea, sí existía. En el fondo, el sistema ha estresado lo suficiente a todas las entidades para que nos pongamos al día y seamos capaces de entregar información. Y yendo hacia el futuro, quizás, no lo sé, eventualmente DEIS va a ser capaz de hacerlo diario o cada 2 días. Y si eso llega a ser así, probablemente el conteo nuestro va a pasar a un segundo plano y DEIS se va a encargar de todo el recuento, y eso simplificaría mucho la situación. Sería un poco lo lógico, siguiendo también el camino de recomendaciones, de que sean mesas de expertos, ¿no? La que van entregando cierto tipo de datos, y en este caso liberar al Ministerio de Salud de esto. Ahora, sí, de todas maneras, ahora DEIS es Ministerio de Salud. Lo sé, pero me refiero al hecho de la vocería misma, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo creo que más importante de la vocería es de dónde viene el dato. Tenemos un equipo que es muy robusto, que es el DEIS, y en la medida que ellos sean capaces de entregarnos información más frecuente, lo vamos a hacer. Tenemos que discutir cuánto necesitamos. ¿Necesitamos diario? ¿Necesitamos día por medio? Quizás necesitamos día por medio información de mejor calidad que información diaria que puede variar. Todo eso ahora vamos a discutirlo, es algo que no se ha definido, y yo les pido paciencia. La información se ha ido aclarando, los métodos se han ido aclarando, esto va a seguir convergiendo hacia un punto común en que todos nos entendamos, pero esto es súper complejo para todos, y la verdad es que está una serie de personas y grupos trabajando, tratando de que esto sea algo que la sociedad pueda entender. Desde lo que ustedes han visto, ¿podríamos avanzar entonces a una cifra única de fallecidos en 2 días, cada 3 días, el tiempo que se pueda, pero tener una cifra única? ¿Ese es al menos el objetivo, lo que ustedes buscan? Si tú me preguntas cuál es lo que yo pienso, es lo que a mí me gustaría que llegáramos, ¿ya? Eso va a depender de muchas cosas. Uno, de que efectivamente yo tenga la razón. Esto pasa por discusión con otros expertos que a veces saben más que yo en otros temas, por ejemplo, mortalidad. Así que yo voy a escuchar también lo que me dicen otros grupos, otros expertos dentro y fuera del ministerio, y que seamos capaces. Pero si tú me preguntas cuál sería la opción ideal, efectivamente que haya un grupo que emite un tipo de reporte. Probablemente el reporte diario va a seguir siendo de casos confirmados, porque los casos no confirmados requieren más análisis. Por lo tanto, eso yo pienso que va a seguir siendo semanal. Pero no importa, mientras haya una periodicidad y la gente sepa qué esperar, yo creo que cambia un poco la forma en que enfrentamos la situación. Hoy día, entonces, para tener el control y aclararlo también, la cifra de fallecidos, la cual nosotros debemos manejar, digamos, conversar sobre ella, ¿es sobre los 4.000 casos que ya se han reportado en el informe diario, o son los 7.000 y tantos que son la suma del DEIS y el reporte diario? Yo creo que tenemos que pensar para el día a día en el reporte diario que es el Ministerio de Salud, porque es lo que tiene la tendencia. Entonces nos va a permitir mirar hacia atrás, quizás no tanto el número absoluto, pero entender hacia dónde vamos. Vamos subiendo, vamos bajando. Y el número probablemente más correcto es el que nos va a rectificar DEIS todos los viernes. Este viernes el número de confirmados fue menor de DEIS, el de DEIS fue menor que el que nosotros informamos, pero DEIS cerró un día antes. Así que probablemente es igual o incluso puede ser un poco mayor. Entonces es súper importante que el día a día lo miremos como una tendencia, y el viernes o sábado, cuando se publiquen los informes, lo miremos como la verdad.
Perfecto, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos esta nada. mañana para aclarar este tema, ¿no, Carla? Que ha generado tanto debate dentro de toda la población respecto a las cifras de fallecidos. ¿Cuáles son los datos? Ya están ahí sobre la mesa finalmente, ya disponibles para ser revisados. En este caso, una cifra mucho más exacta, más robusta, una vez a la semana, y el reporte diario para los efectos de la tendencia de la pandemia. Sí, ojalá que se logre el objetivo que esbozaban ahí, el poder llegar a un conteo único, el poder tener solo un listado para que a todos nos quede más claro y evitar confusiones. Ahora, cualquiera de las dos cifras, Dani, lo que demuestran es el dolor profundo de muchas familias que han perdido seres queridos, más allá de los números, y también nos llaman a tomar conciencia. Es una tremenda alerta, sean 4.500 o 7.000. La verdad es que hay un número de fallecidos demasiado elevado y es tarea de todos el empezar a tratar de controlar los contagios. Muchísimas gracias a ambos, que tengan un buen día. Nos vamos a quedar también pendientes al reporte que se va a dar en el día de hoy. Nos vemos, Dani. Gracias.